hace una exploración física y neurológica completa, con pruebas de visión y audición. Se puede evaluar el nivel intelectual, las habilidades de lenguaje, motoras y otras áreas del desarrollo. En diversos contextos, esto se manifiesta por dificultades en la reciprocidad socioemocional, en las conductas comunicativas no verbales utilizadas en la interacción social y en el desarrollo, mantenimiento y comprensión de las relaciones. Una vez completada la evaluación, el equipo de profesionales elabora un informe diagnóstico detallado que resume los hallazgos y establece si se cumplen los criterios de la condición, donde se puede incluir recomendaciones para intervenciones y apoyos. Las capacidades varían evolucionando con el tiempo. Aunque algunas personas pueden vivir de manera independiente, hay otras que necesitan constante atención y apoyo durante toda su vida. Vamos a hablar el día de hoy sobre autismo. Justamente la doctora Gisbely Salazar nos acompaña el día de hoy. Ella es neuropediatra para hablar sobre este tema. Gracias por acompañarnos. Bienvenida. Gracias a ti por la invitación. Bueno, hablemos sobre el autismo, hablemos sobre la concienciación sobre el autismo, que es muy importante y además la campaña que se ha realizado durante mucho tiempo y este año que se ha resaltado muchísimo de que realmente todos somos iguales. Así A es. veces pensamos que lo distinto o lo distinto a lo típico, vamos a llamarlo así, es como algo extraño, pero no tanto, ¿no? Así es. El autismo es un trastorno del neurodesarrollo, es importante, se nace con él. La sintomatología aparece en la infancia, perdura durante toda la vida y el paciente puede presentar dificultades en sus comportamientos, en sus conductas, pueden haber conductas restringidas, como un ejemplo, gustarle solamente un tema, pueden haber ciertas afectaciones a nivel de lo que son las rutinas y en el lenguaje expresivo también pueden haber algunas limitaciones, como puede ser que tenga un lenguaje muy desarrollado, como una prosodia. De repente utilizamos una terminología muy fina que uno dice, bueno, pero es que no es el común denominador en el salón, en nuestra casa. Vemos entonces estas características que podemos ir notando poco a poco, incluso, bueno, de repente es más notorio en los varones que en las hembras, ¿no? Sí, más que es notorio, pienso que se hace más el diagnóstico en el sexo masculino que en los femeninos, porque las mujeres tenemos como un efecto camuflaje, que muchas veces esa sintomatología tiende a solaparse, ¿no? Entonces, muchas veces a la mujer se le dice, o a la niña, no, es que está ansiosa, ay, es que está deprimida, o es que la niña es tímida, y tenemos como esos perjuicios y no llegamos a un diagnóstico. Es importante que el diagnóstico debe ser realizado por personal capacitado, ya sea un neurólogo, los psicólogos también pueden dar este diagnóstico de lo que es el trastorno del espectro del autismo, los psiquiatras. Hay países, por lo menos París, muchas veces el psiquiatra y el psicólogo quien dan los diagnósticos primero. Se debe trabajar en equipo, Daniela, porque es algo que estamos viendo ahorita, que como que quiero trabajar el paciente es mío. No, el paciente con la condición del autismo debe trabajarse con un equipo, lo que es un equipo multidisciplinario, porque va a depender de la clínica que presente el paciente. Por supuesto, vemos entonces esto del equipo multidisciplinario que va a ser fundamental y bueno, siempre uno de los primeros filtros va a ser el pediatra, también los maestros en clase, los compañeros e incluso también cuando vemos en casa, cuando empezamos a notar un poco más las conductas de repente diferenciales y ahí muchas veces que el trastorno del espectro autista, mejor dicho, puede estar acompañado a trastornos del neurodesarrollo, entonces puede ser como un poco más evidente en ese punto. Sí, pueden existir comorbilidades como ansiedad, trastornos obsesivos compulsivos, el TDAH, que es el déficit de atención y hiperactividad, las epilepsias. Eso es importante, muchas veces hasta las alteraciones sociales para hacer una buena socialización, las dificultades del aprendizaje. Y algo importante, Daniela, lo que tú comentabas, los signos de alarma muchas veces son detectados por los maestros, por los cuidadores, por esa persona o representante que tiene la guardería, muchas veces por un familiar externo, que no estoy en esa casa, pero llego de visita, unas vacaciones y nota. ¿Qué puede notar? En ese niño antes de los 12 meses de edad, ese llanto, lo que es irritable, de repente el niño muy tranquilo o exageradamente intranquilo, la fijación de la mirada, no se da ese contacto, esa conjugación como tal, hay fijación hacia luces, hacia sonidos, hacia objetos en movimiento, muchas veces
veces ese niño que no te extiende las manos, le da igual si papá o mamá se va, no hay el balbuceo, es importante. La gente dice que el trastorno del lenguaje comienza desde que el niño no empieza a hablar fluido, no es así. Ya con la imitación, si no hay imitación, si no hay balbuceo, ya ese paciente tiene un trastorno en esa parte de la comunicación. Ese niño que no te hace el juego simbólico es muy común entre nosotros, darle un teléfono a un niño y que el niño diga aló, soplar una velita imaginaria, cortar un pastel o una torta de forma imaginaria, eso también es importante. Los llantos o los berrinches o que se frustre demasiado rápido, también hay muchas características que uno dice, ojo, algo está pasando aquí. ¿Qué pasa? Que como es un espectro, no toda la sintomatología se presenta igual en todos los pacientes, eso hay que estar claro. Puede ser que yo tenga un paciente con un trastorno del espectro del autismo que solamente tenga muchas alteraciones de la área del lenguaje y del comportamiento. Hay unos que van a tener del conducta, del comportamiento y del lenguaje. O sea, van a depender las características clínicas que se van a ir presentando. Por supuesto, vamos viendo cada una de las características y demás. Vamos a ver cómo va a ser el diagnóstico para los niños y niñas con el espectro autista, porque existen diferentes grados, ¿no? Sí, niveles, hablamos de nivel 1, nivel 2 o nivel 3. El nivel 1 es que necesita apoyo, el nivel 2 que necesita apoyo notable y el nivel 3 que necesita apoyo muy notable. Es importante decir que ya el autismo no hablamos de leve, moderado y severo, eso es importantísimo, sino los niveles, nivel 1, nivel 2, nivel 3. Como les dije, la clínica no es igual en todos los pacientes, debemos individualizar cada paciente porque cada paciente va a presentar clínicas totalmente diferentes. Hay un mito que es que todos los niños con trastorno del espectro del autismo tienden a ser genios. No es así. Hay muchos niños que tienen dificultades en el área del aprendizaje y por eso es la importancia de conocer esta condición para ayudarlos y poder brindar las herramientas, porque no todos tienen el mismo ritmo de aprendizaje, el mismo método de aprendizaje, y eso hay que tomarlo en cuenta. Por supuesto, vamos a irnos a una pausa aquí en Noticias Globovisión Salud. De regreso seguimos viendo más sobre el abordaje, cómo se atiende a este niño con el equipo multidisciplinario, la educación sumamente importante en la sociedad, en las escuelas, el abordaje, no solamente en los primeros niveles, sino durante toda su vida, porque el estudio va a ser un proceso que los va a acompañar incluso en la etapa adulta, en las universidades. ¿Qué se está haciendo con el niño, el joven, el adolescente y también con el adulto? Preguntas, comentarios, redes sociales, @salud_gb, @AnilesJSalas. Volvemos.